Pues buenos días, nuevamente, ¿verdad? Mi nombre es James y ahora les voy a hablar, ¿verdad? Un poco, ¿verdad? Sobre la técnica de PCR que nosotros, ¿verdad? Pues utilizamos en el laboratorio, ¿ok? Uh, pues fíjate que la idea, ¿verdad? Cuando hablamos de el PCR, ¿verdad? Lo primero que tal vez debemos es de definir, ¿verdad? ¿Qué es el PCR? Y el PCR es una cadena de polimerasa, ¿verdad? Una cadena de polimerasa que es una técnica de laboratorio que nosotros utilizamos para producir o amplificar muchas secciones de un ADN. ¿eh? Si tenemos un gen y tenemos una parte de ese gen que queremos amplificar, pues la idea del PCR es que podamos, ¿verdad? Hacer muchas copias de esa secuencia de ADN. ¿Ok? Y para esto, ¿verdad? Una de las cosas más importantes que vamos a utilizar, creo que en español se le conoce como los cebadores, pero lo más probable la palabra que vamos a escuchar es primers, ¿ok? La que por lo menos acá, ¿verdad? En Puerto Rico y Estados Unidos utilizamos, ¿ok? Y el primer es bien importante porque es quien va a detectar esa secuencia, ¿ok? Algo que va a pasar durante esta técnica es que va a haber muchos cambios en temperatura, ¿verdad? Porque vamos a jugar un poco con las polimerasas y como les dije, con la intención de producir, ¿verdad? Billones de copias de una secuencia que estamos estudiando, ¿ok? Si lo vemos de forma más gráfica, básicamente la idea es que nosotros, por ejemplo, como podemos ver aquí, tenemos una placa Petri y esta placa Petri fue la que nosotros hicimos la transformación, ¿verdad? En nuestro experimento, ¿verdad? Y en esa transformación, la idea era que vamos a obtener algunas plaquitas, que vamos a, se me fue aquí. La idea es que vamos a tener, ¿verdad? En estas placas que vamos a cultivar luego de la transformación y vamos a tener unas células, unas bacterias, perdonen, unas bacterias, ¿verdad? De color como rosita rojo. La idea es, ¿verdad? Que esas bacterias, ¿verdad? Incorporaron ¿verdad? El vector. Pero la pregunta es, ¿realmente tienen el vector correcto? ¿Verdad? Y aquí, ¿verdad? Y aquí es donde entra la técnica del PCR. Y algo que podemos hacer para esto es coger, ¿verdad? Una sección de ese DNA de la bacteria que contenga el vector, ¿verdad? Y que contenga la proteína de interés, en nuestro caso, la proteína roja fluorescente, ¿verdad? Vamos a detectar esa secuencia y la idea es que luego que las detectemos, vamos a producir millones de copias o billones de copias de la misma. A eso es lo que y a esto que está sucediendo aquí es lo que le llamamos la amplificación. ¿Ok? O sea, hacer muchas copias de ese ADN. ¿Ok? Fíjate que cuando hablamos del PCR, el PCR, ¿verdad? Pues tiene muchos usos. Nosotros, ¿verdad? Pues lo podemos usar, por ejemplo, en los laboratorios de investigación, como estamos haciendo aquí. Lo podemos usar en ciencias forenses, ¿verdad? Y llevarlo al tribunal, ¿verdad? Para detectar, ¿verdad? Crímenes, o quién es el papá, quién es la mamá, etcétera. Y, ¿verdad? Como comúnmente ahora hemos visto, lo podemos usar en la medicina y en la detección de enfermedades, ¿ok? Ahora, cuando hablamos del PCR, ¿verdad? Pues la idea básica del PCR viene de la replicación del DNA. Esa es la idea básica, ¿verdad? De donde surge la técnica del PCR. Y en esencia, el PCR es simplemente es hacer la replicación del DNA en el laboratorio. ¿Ok? Esa es la idea grande del PCR. Donde vamos a tener una copia original y vamos a producir copias adicionales. Vamos, como les dije antes, a amplificar, hacer muchas copias de la misma. Recordemos que cuando esto está sucediendo y estamos montando esta cadena de DNA, vamos a unir, ¿verdad? ¿Verdad? Que
cuando montamos esta cadena, nosotros vamos a utilizar una polimerasa. Y recuerden que las polimerasas añaden nucleótidos del 5' al 3'. O sea, del carbono 5', que es el que tenemos aquí, a el carbono 3', que se encuentra en el azúcar. Estamos. Como les dije, la idea, ¿verdad? Es bien parecida a lo que hacemos, ¿verdad? Durante la replicación, de básicamente vamos a coger una secuencia de DNA, la vamos a abrir, vamos luego a usar un primer, ¿verdad? Y si recordamos, el primer básicamente es quien detecta una secuencia en ese ADN. Así que vamos a utilizar un primer que va a detectar esa secuencia. Esa secuencia que va a detectar, pues puede ser, por ejemplo, una secuencia correspondiente a la proteína rojo fluorescente, ¿ok? O como les dijo Héctor, si se fuera para medicina, una secuencia correspondiente al virus del COVID, ¿ok? Luego que el primer detecta esa secuencia, recuerden que una polimerasa, luego, ¿verdad? Es la que va a venir y va a empezar a expandir, ¿verdad? A extender esa secuencia de ADN haciendo nuevas copias. Y estas nuevas copias que estamos haciendo son las copias que nosotros vamos luego a utilizar en el laboratorio. Para hacer un PCR, básicamente, ¿verdad? Tenemos unos materiales básicos y en este caso va a ser el sample, ¿verdad? La muestra que vamos a estudiar. En nuestro caso sería una muestra de las células que transformamos, del ADN que está dentro de esas muestras, o sea, del plásmido que está dentro de esas muestras. Lo que estamos buscando es si el plásmido P-ARA se encuentra dentro de esa bacteria. Recordamos que ese plásmido va a tener la secuencia que va a producir la proteína rojo fluorescente, ¿ok? Luego también vamos a tener unos primers, como, ¿verdad? Que vamos a repasar, son quienes van a detectar esa secuencia de la proteína. Vamos luego también a añadir unos nucleótidos, ¿verdad? Porque si vamos a duplicar ese DNA, vamos a hacer múltiples copias de, necesitamos el material raw materials, ¿verdad? El material craso, que sería el material con que vamos a construir esas nuevas copias. También vamos a utilizar algo que se llama una polimerasa tag o el tag polymerase. Mira que es bien interesante porque esta polimerasa, ¿verdad? Se encuentra en una bacteria que se llama la Thermus aquaticus. Y esta bacteria proviene de áreas bien calientes. Esta bacteria, ¿verdad? Se puede considerar un extremophile porque se encuentra en los geysers, por ejemplo, en Yellowstone, se encuentra en volcanes. O sea que esta bacteria tiene sus proteínas, están adaptadas a ambientes extremadamente calientes. Y como les dije, la máquina del PCR se llama un thermal cycle, ¿verdad? Que cambia va a estar todo el tiempo cambiando la temperatura de más frío a mucho más caliente. Así, por eso es que se prefiere utilizar, de hecho es la ideal para el PCR, porque esta polimerasa puede trabajar a temperaturas altas. También vamos a utilizar un buffer, ¿verdad? Y en este buffer vamos a añadir, por ejemplo, magnesio, ¿verdad? Y el magnesio, la idea del magnesio es que va a ayudar a que la polimerasa funcione bien y también el buffer nos va a permitir mantener el pH óptimo, ¿ok? Y por consiguiente, vamos a usar un tubo de PCR que por lo general es mucho más pequeño al tubito que estamos acostumbrados a ver en el laboratorio, ¿ok? Ahora, ¿cómo yo puedo hacer que este PCR de una copia original haga múltiples copias o haga esa amplificación? Pues mira, el PCR lo va a hacer a través de ciclos, ¿ok? Y durante estos ciclos, lo que va a suceder es que tenemos un ciclo completo
de un ciclo completo va a estar compuesto de 3 partes. ¿Ok? En la primera parte, lo que va a haber es denaturar. Se va a denaturar ese ADN. Recordemos que denaturar es que esa cadena de ADN se va a abrir en 2 fibras, ¿ok? O in 2 strands, ¿ok? Luego, y esto va a ocurrir, fíjate, con una temperatura extremadamente alta, ¿verdad? Y eso ya sabemos. Temperaturas altas denaturan ADN. Temperaturas extremadamente altas también denaturan la proteína, ¿ok? Luego, va en el segundo paso, es en este paso, luego que ya el ADN, la strands de ese ADN se abrieron en 2, es donde se va a pegar el primer, ¿ok? Mirenlo aquí. Recordemos que el primer es quien va a detectar la secuencia. Este primer se diseña con la idea que encuentre una secuencia específica en el gen que yo estoy trabajando. En nuestro caso, este primer va a encontrar una secuencia específica del gen de la proteína fluorescente. ¿Ok? Luego, en esta etapa, miren cómo la temperatura va a bajar a 55 grados Celsius. ¿Ok? Luego que ese primer, ¿verdad?, se pega a ese ADN que encuentra esa secuencia, luego vamos a pasar a la parte 3, que es la extensión, ¿verdad? Que es donde vamos a hacer las copias. Aquí es donde se hacen las copias múltiples, las copias de esa región de ADN. Y fíjate que aquí la temperatura vuelve a subir otra vez a 72 grados Celsius, lo cual es extremadamente alto. Por eso es que es tan importante que en este paso usemos la polimerasa TAC, ¿ok? Porque, ¿verdad? Sabemos que a temperaturas bien altas una proteína también se va a denaturar, como les habló Carlos en la presentación previa. Las proteínas pueden perder su forma, ¿verdad? Y como sabemos, si una proteína pierde su forma, va a perder su actividad. Así que esta proteína, esta polimerasa, ¿verdad?, que su rol es añadir nucleótidos, puede trabajar excelentemente en temperaturas altas. ¿Ok? Así que una vez se acaba el ciclo, ¿verdad? Una vez se acaba ese ciclo, va a comenzar el segundo ciclo. Y si usted se fija, en el primer ciclo tenemos, mire la cantidad de copias. En el segundo ciclo, ¿verdad? Y volvemos, en cada ciclo vamos a abrir el DNA. Paso 1. Paso 2, vamos a pegar ese primer que va a reconocer esa secuencia de DNA. Y en el paso 3, ¿verdad?, ese DNA se va a extender, ¿ok? Y va a crear nuevas copias, que son lo que estamos buscando. Así que, como dijimos, esto es un ciclo. Así que, como pueden observar aquí, primer ciclo, ¿verdad?, hicimos muchas copias. Ya en el segundo ciclo tenemos aún más copias. Tercer ciclo, aún tenemos una cantidad mayor de copias. 4 ciclos a una cantidad mayor de copias, ¿verdad? Y si seguimos, por ejemplo, hasta 30 ciclos, podemos obtener hasta 2 billones de copias de esa secuencia que queremos estudiar. Como podemos ver, ¿verdad?, la secuencia es exponencial. Estamos ahí. Dudas hasta el momento. Y como habíamos dicho antes, ¿verdad?, hacer todas estas copias nos permite, por ejemplo, hacer secuenciación de DNA, nos permite hacer ingeniería genética, nos permite, ¿verdad?, hacer ciencias forenses, diagnosticar enfermedades como el COVID y estudiar la expresión genética. En nuestro caso, lo vamos a utilizar para saber si nuestra proteína de interés, ¿verdad?, esa secuencia que va a llevar a la proteína roja fluorescente, está presente en nuestras células, en nuestras bacterias, con la idea de que si está presente, luego vamos a cultivar esas bacterias, ¿verdad?, y crear muchas de ellas.
Vamos ahora a ver aquí rápidamente cómo, ¿verdad? En términos de animación, dura como 3 minutos y un poco más, cómo, cómo las técnicas del PCR funcionan. A sample of chromosomal DNA, also called the genomic DNA, can be used as the starting material for the polymerase chain reaction, also known as PCR. With PCR, an investigator can amplify a single copy of a DNA segment into billions of identical copies. The DNA segment of interest or target DNA is indicated as red. In addition to the target DNA, a PCR reaction contains several other ingredients. These include free nucleotides, DNA primers, and the enzyme Taq polymerase. The primers are typically about 20 nucleotides long and are complementary in the sequence to the ends of the target DNA. Taq DNA polymerase is delivered from hot springs bacteria and can tolerate intense heat for the PCR reaction. A PCR reaction lasts several hours and typically consists of 20 to 30 repeating cycles. A cycle begins by heating the reaction mixture to 95 degrees Celsius. The heat denatures the DNA strands, breaking the hydrogen bonds that hold the strands together. After denaturing the DNA, the temperature is reduced to around 60 degrees so that the primers can form hydrogen bonds or anneal with their complementary sequence in the target DNA. Note that the primers and the target DNA follow base pairing rules. An adenine pairs with the thymine and a cytosine pairs with the guanine. In the next phase, the temperature is raised to 72 degrees Celsius. A Taq polymerase functions optimally at the temperature and begins to polymerize, adding nucleotides to the 3' ends of each primers attached to the DNA strand. After one complete cycle, there are 2 double-stranded copies of the target DNA formed. Paso 3. Ahí acaba el ciclo. The PCR reaction mixture contains mainly copies of the primers and an abundant supply of nucleotides to perform many additional cycles. After a second cycle, there are 4 copies of the target DNA produced. After cycle 3 is finished, there are 8 copies of the double-stranded target DNA sequence. And note that only 2 of the double-stranded copies consist of just the target fragment, and the others also including flanking DNA regions. As the number of cycles increases, the products consist of greater proportion of the fragments with just the target DNA increases. After 4 cycles, half of the fragment consists of just target DNA and half of the fragments also contain flanking DNA. With each additional cycle, the number of copies of our target sequence doubles. At the end of 25 cycle, there are more than 33 million copies of this double-stranded target region found. ¿Ok? Hay una idea más o menos, ¿verdad? De cómo es que esto, ¿verdad? Cómo es que el PCR funciona. Así que, en resumen, ¿verdad? Pues la idea básica es, vamos a tener nuestra placa Petri. En nuestra placa Petri vamos a tener nuestras colonias, ¿verdad? Vamos a tener colonias. La idea es, ¿verdad? Utilizar una de estas, ¿verdad? Verificar si en estas bacterias que fueron transformadas, el gen de RFP, que es el de la proteína roja fluorescente, está presente. Así que cogemos, ¿verdad? La bacteria, la rompemos, sacamos el plásmido, que es el vector que contiene la secuencia del gen, ¿verdad? Y luego utilizamos un primer para detectar
el gen, ¿verdad? Y luego ahí, ¿verdad? Hacemos las copias. Y aquí tenemos nuestro PCR. Y si esto funciona, luego estas bacterias las podemos utilizar para ponerlas a crecer en un medio de cultivo, como entiendo que Carlos les habló en la vez pasada. Si vamos a tener múltiples copias de la misma, para luego ser purificadas. ¿Ok? ¿Dudas ahí? Hasta el momento. Pues mira, pues algo que quería, ¿verdad?, comentarles rápidamente, ¿verdad? Es como esta técnica también la podemos utilizar, ¿verdad? En lo del COVID, que fue lo que Héctor les habló al principio. Fíjate, ¿verdad? Que básicamente tenemos, en términos de las técnicas para detectar el COVID, tenemos la que sería la del PCR y tenemos la, ¿verdad?, la de antígenos, ¿verdad? Que es la otra, ¿verdad?, que también se usa comúnmente, pero que la de antígenos tiende a ser menos precisa, ¿verdad?, menos exacta. Y la del PCR, ¿verdad?, pues como va directamente a ese material genético, pues tiende a ser mucho más exacta, ¿verdad? Así que fíjate que en esta prueba básicamente lo que hacemos es que al principio vamos a coger la muestra, ¿verdad? Cogemos una muestra del el individuo, luego se me fue aquí. Ok, perdón. Luego, ¿verdad?, que esa muestra se obtiene, ¿verdad? Esa muestra hay que procesarla, ¿verdad? Y una cosa que se hace que lo que se procesa es para deactivar el virus. Ese virus hay que inactivarlo, ¿verdad? Porque no podemos usar, ¿verdad? Es un riesgo utilizarlo activo en el laboratorio. Y luego que se desactiva mediante lisis, ¿verdad?, de las células, etcétera. Y rompemos esa cápsula, esa proteína. Luego hay que extraerle el RNA. Recordemos que el COVID no usa, ¿verdad?, es un virus que usa RNA, no es un virus que usa ADN. ¿Ok? Y luego, ¿verdad?, que obtenemos ese RNA del COVID. La idea es, ¿verdad?, que hay que hacer una retrotranscripción. Lo que me refiero con esto es, ¿verdad?, como ustedes vieron en el PCR, yo les hablé que utilizamos ADN para hacer las copias, ¿verdad? Sin embargo, el COVID usa RNA. Así que lo que sucede es que de ese RNA del virus, como podemos ver aquí, hay que transformarlo en un cDNA complementario o complementary cDNA, utilizando una polimerasa también se fue la palabra, reverse transcriptase, que va en reverso, ¿verdad? Así que, y con esa polimerasa especial es que hacemos ese cDNA. Luego ese cDNA que obtenemos, ¿verdad?, del RNA del virus, lo vamos a poner en la máquina de PCR. Y ahí es donde vamos a ver, ¿verdad?, básicamente los ciclos que yo les acabo de explicar. Vamos a abrir ese cDNA, vamos a pegar el primer, ¿verdad? Y este primer que vamos a pegar es un primer diseñado para detectar una secuencia del genoma del virus, ¿verdad? Como lo podemos ver aquí, se va, ¿verdad? Si la persona está infectada, se va a pegar. Luego se va a extender, ¿verdad?, que es el elongation, donde se extiende esa secuencia de DNA, de cDNA. Y luego al final vamos a obtener un producto, ¿verdad? Si la persona está infectada, va a haber producto. Si la persona no está infectada, por decirlo así, va a haber 0 producto. ¿Ok? Y que es algo que lo podemos ver aquí, donde tenemos copias, ¿verdad?, de la reacción que se realizó y la fluorescencia. La fluorescencia aquí es simplemente la forma como vamos a medir la cantidad que hay, ¿verdad? O poder observar cuánto hay de esa secuencia del virus en el individuo.
Cuando hablamos de fluorescencia, básicamente lo que hacemos es que se le añade una molécula fluorescente, ¿verdad?, a los nucleótidos. Y eso nos va a permitir poder detectarlo luego en la máquina durante la cuantificación. Al fin y al cabo, lo que vamos a ver es, si una persona está infectada, vas a ver que hay un aumento en esa fluorescencia, ¿verdad? O sea que hubo producto. O sea que se encontró producto, como podemos ver aquí. Si no se genera fluorescencia, si no se observa, no se puede medir, es que simplemente no hubo producto. O sea que ese primer no se pudo pegar a ninguna secuencia porque no la había, porque no había gen del virus, ¿verdad? Otra forma de verlo es un poco así. Y fíjate que aquí podemos ver, algo aquí bueno que podemos ver es una comparativa entre, ¿verdad? De cuando, por ejemplo, cuando la persona está expuesta al virus, fíjate que siempre, ¿verdad? Pues es que dicen que hay unos días de incubación, ¿verdad? Unos días que el virus tiene que entrar a la célula, infectarla, ¿verdad? Que la célula haga copias. ¿Sí? Así que durante este tiempo, fíjate que el PCR básicamente no va a detectar el virus. Pero una vez han pasado ciertos días de incubación, fíjate cómo ahora el PCR va a poder detectar el virus, ¿verdad? Desde una cantidad extremadamente bajas hasta el momento que usted puede tener los síntomas. Así que el PCR tiene la capacidad de detectar ese virus desde casi a finales de la infección, ¿ok? Y fíjate que a finales de la infección todavía la prueba de antígenos sale negativa, pero ya un PCR puede detectarla. Luego durante los síntomas, está aquí, ¿verdad? De aquí ambas van a salir positivas y luego, ¿verdad? Según va bajando, ¿verdad? La persona se recupera, siempre va a quedar un residual de el virus, ¿verdad? Y puede haber secuencias que pueden ser detectadas por el PCR. Y eso es lo que estamos viendo en esta parte aquí, que es la post-infección, donde aún el PCR puede dar positivo. ¿Ok? Ya en esta parte, la prueba de antígeno, que es esta línea de aquí, todavía ya empieza a salir negativa, ¿verdad? Porque la prueba de antígeno lo que va a detectar son las inmunoglobulinas, o sea, los anticuerpos. Y la de anticuerpos, el primer anticuerpo que el cuerpo va a producir en la reacción inmune es el IgM, y ese es el general. Sin embargo, no es cuando hasta que se hace el IgG, que es el específico. Ese es, ¿verdad?, el que se busca detectar durante la prueba de antígeno. El primero solamente te va a decir que estás enfermo, el segundo va a sugerir que estás enfermo con COVID. Así que esta es la diferencia, ¿verdad?, entre ambas pruebas. Y por eso es que la prueba del COVID es tan específica. Que si hay otras formas, ¿sí? Por ejemplo, hay una que se hace con oro, que es utilizando el color. Es bien parecida, se toma la muestra, se hace un análisis, ¿verdad? Hay que romper esa célula, sacar el virus, desactivarlo, romper la cápsula, sacar ese RNA, transformarlo en cDNA. Pero aquí simplemente lo que hace es que se usan unos oligonucleótidos, unas secuencias bien pequeñitas de ADN que tienen oro. Y la idea es poder verlo, como se le llama, naked eye. Poder verlo con el ojo o utilizando una máquina que puede detectar el cambio en color. Vale, son posibles formas de hacerlo. Así que básicamente, eso es lo que les quería hablar sobre el PCR